Y yo creo que de alguna u otra manera, de verdad, nosotros para tener lo que queremos tener, de hecho muchas veces lo hemos hecho sin Dios, lo hemos hecho sin venir acá. Y eso es precisamente lo que el Evangelio de alguna u otra manera nos quiere aclarar. Miren, para las finalidades personales, muchas de ellas yo no necesito de Dios ni de la iglesia. Necesito tal vez disciplina, juicio, buenos amigos, buenas palancas y bueno, y salir adelante. No es necesario Dios. ¿Para qué tú y yo? ¿Para qué necesito de Dios? ¿Para qué busco a Jesús? Para que me dé lo que yo necesariamente como humano puedo alcanzar de alguna u otra manera solo. Para eso yo necesito a Dios, o yo necesito a Dios porque de alguna u otra manera nosotros tenemos grandes culpabilidades. Entonces yo vengo a la iglesia y vengo a la misa y vengo a la oración porque tengo mis pecadillos, mis infidelidades, mis torcidos, mi deshonestidad, mis mentiras. Vengo acá, ay Señor, mira, yo me la embarré fuera de mi hogar, pero bueno, aquí estoy tratando de corregirme. Y ya, entonces vienen unos sentimientos de paz, la sensación de que le cumplí a Dios en la misa y me siento tranquilo y puedo volver a mi vida a seguir con mis proyectos, con mis sueños, con mis anhelos. Y quiero decirte que la iglesia y este recinto no existe para eso. ¿Para qué existimos? ¿Para qué esta asamblea? ¿Para qué la estructura de la Iglesia Católica? ¿Para qué? Precisamente para hacer algo más que pensar en mis circunstancias, en mi ombligo, en mi sufrimiento, en mi dolor, en mi familia, en mi falta de plata, en mis cosas. ¡Ey! Nosotros nos congregamos y creemos en Jesús y amamos a Jesús no solamente para alcanzar mis fines, mis objetivos finales. Obviamente, hermano, hermana, Dios te va a ayudar en lo que tú le pidas, pero lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos en esta celebración es que a nosotros nos falta una pregunta por hacer. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ay, Señor, bueno, hay gente que dice, no preguntes por qué, pregunta ¿para qué? Muy buena pregunta. ¿Para qué me ocurren estas cosas? Ciertamente para aprender de las dificultades, de los problemas, a madurar, a crecer como humano, etcétera. Pero falta otra pregunta, y es la pregunta que los discípulos no le hicieron a Jesús. Hagan de cuenta, miren, hagan de cuenta que alguno de ustedes es amigo llave mío, super llave, así que es llave, pues el más amigo del padre Juan Carlos. Y usted viene y me dice, mire padre, me va a pasar esto, me están amenazando, me van a coger, yo he sido justo en mi empresa, llegaron unos extorsionistas y bueno, y entonces me van a ir muy mal, padre, yo estoy amenazado de muerte. Y que yo le salga diciéndole, sí, ¿y cuánta plata me vas a dar a mí? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Eso le pasó a Jesús. Eso le pasó a Jesús. El man está contando su trauma, su crisis, su finalidad, su sueño, lo que Dios le está poniendo en su corazón, y los otros pensando en otras cosas. ¿Y yo qué puesto tengo ahí? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Saben qué pregunta hace falta aquí como católicos? Además de preguntar por qué y para qué, falta la pregunta, Señor, ¿y qué puedo hacer yo por ti? Eso era lo que esperaba Jesús de sus amigos. Él les está contando que lo van a matar, seguramente está lleno de miedo, seguramente está en crisis. Él esperaba el apoyo de sus amigos, que lo escucharan, que entendieran su crisis, y ellos no entendieron. Hey hermano, nosotros muchas veces llegamos aquí a la iglesia con nuestras crisis, con nuestros problemas, con nuestros conflictos, todos ellos muy válidos, en todos ellos Dios nos va a ayudar, pero a nosotros yo creo que nos hace falta la pregunta, bueno Señor, y mientras me ayudas a resolver mi vida, ¿qué puedo hacer yo por ti, Jesús? ¿Qué puedo?
puedo yo hacer para no solamente ser tan egocéntrico en mi vida personal y también en mi vida espiritual? Porque allí también nosotros somos muy egoístas. Mis peticiones, mis súplicas, ay Señor, y si puedes darme este respirito frente a esta personita que me la tiene montada, entonces también escucha mi oración. Es decir, somos muy egocéntricos, muy centrados, muy así, sí Señor, yo estoy aquí, y entonces hay aquí alguien molestando, y de una vez deja de molestar, que no me dejan concentrarme en el Señor, en mi Dios, en mi espiritualidad, en mi crecimiento. Es que tú me interrumpes en mi crecimiento humano. Y tal vez Dios te quiere pedir, además de orar por ti, yo quiero que tú me ayudes a evangelizar al que friega tu vida. ¿Qué podemos hacer por Dios? ¿Qué podemos hacer para Dios? Eso era lo que Jesús estaba esperando. Y por eso Jesús reúne a sus discípulos, les dice, vengan, es que ustedes no han entendido. Vengan, el que quiera ser el primero, que se haga el último, que sea servidor. Ya tenemos la respuesta. La pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Ahí está. Primero, en lo que concierne al servicio, no busques títulos, no busques decir, yo soy el coordinador, yo soy el líder, yo soy el director, yo soy el que se me ocurrió esta idea tan brillante de ayudar a unos niños pobres en algún barrio del sur de Barranquilla. No, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Primero, no te crezcas, no nos enorgullezcamos del servicio. ¿Y cómo y a quiénes servimos? O sea, es decir, ¿cómo yo ayudo a Dios? Al servir a los demás, servir a mi prójimo. Pero ¿quiénes son los destinatarios del servicio? Dice la palabra de Dios que llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, quien me recibe a mí, quien recibe a este niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, al Padre Dios. ¿Qué significan los niños? Los niños son la figura de los débiles. Los niños representan los dependientes, los que necesitan acompañamiento, los frágiles. ¿Quiénes son los niños de nuestra sociedad? Primero, los niños pobres y desamparados, pero también las personas débiles, frágiles, que no solamente son pobres materialmente hablando, las personas pobres, las personas que pueden tener tanta plata, pero son pobres de espíritu, superficiales, viven en el pecado. Nosotros estamos llamados a servir a los débiles de nuestra sociedad. Si los que venimos acá nos sentimos muy fuertes o muy crecidos en Dios, pues hoy Dios te dice, además de pensar en ti, piensa en los débiles de esta sociedad. Piensa, y Él quiere que yo no solamente me enriquezca yo de su palabra, de su espíritu y de su auxilio, sino que yo también me enriquezca sirviendo a mis hermanos. Si eso no ocurre, hermano, hermana, si nosotros no vivimos para servir, la verdad, ahí es donde quiero que me entiendan, no vale la pena venir acá. ¿Para qué venimos? ¿Para qué yo vengo a la iglesia? ¿Para qué yo vengo a la misa? Si al final de cuentas sigo siendo egoísta, inclusive hasta con Dios. Y en eso es donde quiero que me entiendan, porque ayer en la misa de 6 no faltó un joven que le dijo a la mamá, ay, vio mamá, que no es necesario venir a la iglesia para ser buena persona. Sí, entonces yo le decía, no entendieron. Es decir, uno puede ser buena gente sin venir a la iglesia, pero ser una excelente persona y ser una persona que comunica a Dios
en el servicio a los más débiles, a los más desprotegidos, a los que necesitan una ayuda. Para eso necesito a Dios, porque uno tiene sus vainas, uno tiene sus mañas, a uno le da asco ciertas cosas, a uno no le gusta a veces como integrarse con otras personas, uno a veces como que no tiene tiempo porque se llena de cosas. Entonces Dios, en la medida en que yo venga a estar con Dios, en la medida